Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del curso La pandemia y la discriminación. Mi nombre es Liliana Osorio, soy la directora de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de California en Berkeley, uno de los organizadores de este curso junto con la Iniciativa Ciudadana. Y el día de hoy tenemos un estupendo tema y panelistas. Vamos a estar hablando sobre el COVID en un contexto xenofóbico y racista. Antes de comenzar, quiero recordarles que todos están en modo de silencio y que si tienen alguna pregunta para los panelistas, lo pueden hacer en la parte que dice QA en la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer las preguntas. Después de que termine el primer panelista, vamos a estar presentando, vamos a contestar algunas de las preguntas que tengan ustedes y posteriormente daremos la palabra al segundo panelista. Así que, sin más, quisiera presentar a nuestra primera panelista de hoy, que es Alejandra Haas. Ella es actualmente investigadora invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Alejandra fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y previo a ello encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. También ha participado con varios organismos internacionales e instituciones gubernamentales en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Alejandra es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y es maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Así que es un placer, un honor tenerla aquí con nosotros. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a participar como panelista. La verdad es que es un programa que me gusta mucho, que admiro mucho y que sé que tiene mucho éxito. Ya veo que hay casi 300 personas conectadas. Les agradezco mucho particularmente a Helio y a su equipo por haber organizado esto, pero sé que hay muchas instituciones convocantes, así que gracias a todas ellas. Quiero empezar directamente con mi presentación, si les parece bien. ¿Se ve ahí? ¿Sí la ven? Sí, Sí, se ve a ver, perfecto. ¿lo puedes poner en modo de presentación? No, ok, claro. Acá, muy bien. Ok. Me pidieron hablar sobre la pandemia y la discriminación, que creo que es parcialmente el tema de racismo y xenofobia, pero quizás es también más amplio que eso. Y de lo que les quiero hablar hoy es un poco como de cómo podemos entender este cruce entre estos dos fenómenos y algunos ejemplos concretos de cómo se da esta intersección, y obviamente dejamos espacio y tiempo suficiente para todas las preguntas que tengan, espero poderlas contestar. En primer lugar, y estoy hablando de México, entiendo que hay gente de otros países, pero bueno, particularmente respecto de México y porque la ley define bien lo que es discriminación, cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, que eso me parece que es muy importante subrayarlo, sea que no sea objetiva, racional ni proporcional, es decir, hacer una distinción entre dos personas que no sea, o entre dos grupos, una distinción que no sea objetiva, racional o proporcional, cuando se base en alguno de los motivos, lo que llamamos las categorías sospechosas, así se les dice, a todas estas pertenencias de las cuales la gente normalmente, por las cuales la gente normalmente padece discriminación. Y la discriminación se concreta cuando justamente a la persona o al grupo se le limita un derecho o se le restringe, se le anula, se le menoscaba, se le impide ejercer algún derecho. ¿Por qué me importa esta definición? Me importa, en primer lugar, para decir que las distinciones, exclusiones o restricciones que se hacen a veces son por acción y a veces son por omisión, es decir, que dentro del gran marco de derechos humanos
que rige, tendría el Estado que está realizando todas las acciones para cumplir con el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, etcétera. Y si por omisión y teniendo todos los demás elementos no se logra que una persona o un grupo ejerzan ese derecho, entonces también hay ahí una violación, digamos, al derecho a la no discriminación. Los motivos los listo acá. Notemos colectivamente que son motivos que ya sabemos, están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, están en las constituciones de muchos países, incluida la mexicana. Y una cosa que llama mucho la atención para alguien como yo, que vengo del mundo del derecho, es que pongamos en una constitución las categorías. Eso quiere decir que estamos tan seguros que las mismas personas de manera consistente van a ser discriminadas, que incluso, digamos, consideramos que con certeza podemos poner esas categorías en la Constitución. Eso quiere decir que tiene un arraigo muy fuerte la discriminación y que ya podemos prever dónde están las razones por las cuales a las personas se les excluye de los derechos. Finalmente, la consecuencia, bueno, justamente es esto de tener como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Y ahí en particular me importa mucho que recordemos esto porque sobre los temas de libertad de expresión, o digamos en los temas de expresión, cuando en la expresión hay señalamientos discriminatorios o prejuiciosos o llenos de estereotipos, muchas veces hay la duda, ¿no? Eso no es un acto de discriminación porque no necesariamente per se está impidiendo, anulando, menoscabando un derecho humano, pero digamos está construyendo un camino hacia ese lugar, y vamos a hablar de estos casos y de cómo los podemos entender y trabajar. Lo primero que les quisiera decir es que la discriminación es un fenómeno estructural, ¿no? Y que esto nos permite ver muchas maneras en las cuales la discriminación se da. No se había estudiado como fenómeno estructural en México. La verdad es que no se veía como un problema en México hace 15 años. Y hemos tenido en toda América Latina enormes dificultades, aunque en otros países quizá menos que en México, de enfrentar algunos de los tipos de discriminación simplemente porque la teníamos absolutamente invisibilizada, ¿no? El tema, por ejemplo, de la discriminación por tono de piel, para México es todo un hallazgo y toda una gran categoría de discriminación cuando sabemos que siempre ha existido y que tiene raíces, ahora veremos, históricas profundas, pero digamos, para la sociedad contemporánea, pues parecía como que no había eso en México. Eso pertenecía a países que tenían otro tipo de poblaciones y México no tenía ese problema, y en realidad vemos que es un problema muy profundo, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que la discriminación es estructural? Bueno, tiene varios elementos que nos ayudan a entenderlo. El primero es que es un fenómeno que es recurrente. Eso que les decía de poner los grupos en situación de discriminación en la Constitución es un testimonio de la recurrencia de este fenómeno. Es decir, tenemos un fenómeno tenemos una serie de actos que se repiten y se repiten y se repiten en diversas personas que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Y también decía esto en la definición de discriminación, es independiente de las intenciones, es decir, las mismas personas que pertenecen a los mismos grupos son recurrentemente discriminadas, pero además son discriminadas de tal manera que pues, las otras personas, ahora vamos a ver quiénes discriminan y quiénes son discriminados, pero las personas que discriminan, o las instituciones o las leyes o las políticas que discriminan, muchas veces no se formulan como leyes, políticas o personas que discriminan. Es decir, claro, está ciertos políticos de algunos países que directamente hablan de la supremacía blanca, o que hablan de que ciertas personas tienen menos derechos. Bueno, ellos son muy transparentes y lo dicen, pero muchas veces las políticas y las legislaciones son discriminatorias sin que ni siquiera haya la intención de discriminar, pero simplemente la manera, por ejemplo, en la que se asignan presupuestos, en donde, no sé, podemos ver en las calles de la Ciudad de México ciertas zonas residenciales de altos recursos que no tienen hoyos, y las zonas más marginadas con calles con hoyos y sin luz, ¿no? Esa distribución inequitativa de los recursos públicos, quizá nadie se sentó a decir vamos a discriminar a las zonas marginales, pero
El efecto concreto es que vemos que en una zona con cierto nivel socioeconómico hay cierta infraestructura y en una zona con otro nivel socioeconómico hay una infraestructura deficiente y eso no debería ser en un estado, digamos, que justamente tiene el propósito de administrar los recursos y de generar condiciones de igualdad para todas y todos. Y es un mandato constitucional. Es un fenómeno generalizado, es decir, que la discriminación se da en todos lados. Claro que en México puede haber diferencias y en América Latina o en Estados Unidos, claro, hay diferencias porque las composiciones sociodemográficas y las historias y los bagajes culturales son distintos, pero en general nos damos cuenta que pues la discriminación en contra de un cierto grupo de población en todo un territorio de un país se ve en distintos niveles, pero seguramente se ve, ¿no? Eh, y tiene hondas raíces históricas, que esto también es algo muy importante que decir. No por no haber visibilizado el fenómeno de la discriminación estructural, que no lo sabemos y no lo tenemos inmerso en muchas de las claves culturales en las cuales vivimos, ¿no? Por poner un ejemplo ya más cerca del tema que nos trae a la mesa el día de hoy, en el tema del origen nacional, ¿no? México es un país que ha sido históricamente muy nacionalista, es un país que ha rechazado lo extranjero y es un país que no ha tenido políticas de apertura hacia las personas extranjeras, a pesar de que nos contamos algunas historias, de que en ciertos momentos de nuestra historia, en ciertos casos muy concretos, abrimos las puertas. La verdad es que esos fueron los ejemplos que son más bien, digamos, no es la regla, es la excepción, ¿no? Estas 2 o 3 oleadas específicas, los guatemaltecos, las personas que provenían de España, ciertos grupos de población muy concretos que nos llenan de orgullo, pero en realidad la política migratoria mexicana y en general el marco jurídico mexicano, aún no migratorio, y ahora veremos otros marcos jurídicos que hablan sobre extranjería, son muy excluyentes y somos un país muy, muy nacionalista. Entonces, si vemos, por ejemplo, un libro como el de Pablo Yankelevich, les recomiendo mucho este libro que les voy a enseñar ahora, que se llama Los Otros, no sé si se alcanza a ver, creo que se ve al revés, pero bueno, si no les mando la referencia, es un recorrido sobre la gestión de la extranjería en México de 1900 a 1950 y nos damos ahí cuenta que tenemos un bagaje histórico en relación con las distintas orígenes nacionales y étnicos, los tonos de piel, incluso la religión como elementos para aceptar o rechazar personas y en general hemos sido más bien cerrados y hemos tenido políticas esporádicas de aceptación de ciertos grupos específicos por coyunturas políticas de conveniencia de México, no por gran humanidad, ¿no? Eh, También la discriminación es estructural porque refleja relaciones desiguales de poder y eso creo que es lo más importante de toda la definición de discriminación estructural, es que no hay que olvidar que lo que subyace a una relación desigual, a un trato desigual, son varias cosas. En primer lugar, que si hay grupos discriminados, forzosamente va a haber grupos privilegiados y eso hay que tenerlo en mente. O sea, al fin y al cabo, no se discrimina si todo el mundo está en igualdad de circunstancias, tiene que haber un grupo privilegiado para haber un grupo discriminado, que en la construcción teórica de la discriminación en otros países, sobre todo en Europa y quizá incluso en Estados Unidos, aunque eso está, hay que preguntárselo ahora con la nueva demografía, pero cuando menos en Europa y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a construir la teoría de la discriminación y demás, se hablaba mucho de minorías, ¿no? Y creo que ustedes lo recordarán. Realmente se hablaba de minorías porque allá eran minorías y se asumía que la generalidad estaba bien, pero que habiendo una minoría en un país más o menos homogéneo, habiendo una minoría distinta, esa minoría podía estar en riesgo. En realidad en México somos un país en donde la mayoría es discriminada y donde la minoría es la que tiene los privilegios. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que siempre tener en mente, porque si no, no podemos entender la profundidad de la discriminación y la profundidad del impacto que tiene la discriminación en términos numéricos. Y la razón también por la cual a veces pasa con el tema de migración, como pasa con muchos otros temas, nos dicen, bueno, pues sí, no hay servicios de salud para los migrantes, pero pues tampoco para los mexicanos, ¿no? O sea, justamente, digamos, separando a los distintos grupos discriminados, colocándolos, digamos, en un nicho específico de la minoría a la que pertenecen, pero no dando cuenta
de que finalmente hay una mayoría discriminada, que todas esas personas que no tienen acceso a salud, todas ellas tienen derecho y el problema es de todas, ¿no? No puede ser una justificación que muchas no tienen o que las mexicanas no tienen y por eso las migrantes no, tampoco lo tienen, ¿no? En fin, entonces creo que ahí hay una gran discusión sobre el carácter estructural de la discriminación y la razón por la que esto es importante también es porque nos ayuda después cuando pensamos en soluciones a valorar algunas de las soluciones que se han puesto sobre la mesa a nivel internacional, como es, por ejemplo, la propuesta de la CEPAL de tener servicios universales sensibles a las diferencias. Quiere decir que sí necesitamos atender a la generalidad, porque efectivamente la generalidad está discriminada, pero que además necesitamos tener servicios que sean sensibles a las diferencias para que lleguen de manera apropiada, con todos los elementos, accesible, idónea, apropiada culturalmente y demás, a los grupos específicos, ¿no? En sexto lugar, esto que les decía, siempre hay una vulneración de derechos y lo vamos a analizar un poco más en términos de lo que ha pasado con los discursos de odio, con los discursos discriminatorios un poquito más adelante. Hasta ahí, no sé si las preguntas se van haciendo o me espero, o se espera uno al final. Al final vamos a hacerte las preguntas. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? ¿No? Yo sé que muchas y muchos de ustedes saben todo esto, pero lo quiero volver a decir, pues no estábamos bien, ¿no? Una política migratoria muy restrictiva de parte de Estados Unidos, en México una política migratoria también restrictiva y también securitizada, situaciones políticas críticas en América Latina, o sea, algunos países en unas tensiones y en unas polarizaciones sociales muy fuertes, incluso entre países de América Latina, ¿no? Que también se refleja en las situaciones en las fronteras, es el caso de Venezuela con Colombia, por ejemplo, o de otros países en Centroamérica. Y un gran, sobre todo para Centroamérica, pero también para México y para otros países de América Latina, aunque hay alguna diversidad, pues cifras de pobreza siempre muy alarmantes, unos índices de violencia también muy alarmantes, estancamiento en el crecimiento económico y creo que una región marcada particularmente por una inmensa desigualdad, ¿no? Me parece que es la región del mundo más desigual que hay. Es una región en donde sí se ha creado algo de riqueza, aunque con cierto estancamiento en el desarrollo económico, y sin embargo no se ha distribuido la riqueza y por lo tanto se ha quedado, digamos, el modelo económico que se propusieron, que se propuso, es un modelo económico que ha demostrado que mantiene a las élites en su lugar, estas élites que tienen privilegios y que mantienen al resto de las personas, las grandes mayorías, en una situación de pobreza, de falta de acceso a derechos y demás. Incluso en los países que habían visto avances significativos en materia de igualdad o de acceso a derechos y demás, nos damos cuenta con los últimos pocos años que los cambios políticos y los conflictos entre políticos hacen que muy rápido las instituciones pierdan la posibilidad de actuar, que de repente los programas que eran exitosos se dejan de hacer y que un país que pensábamos que estaba, digamos, en una situación ya de salida, digamos, de una situación difícil, vuelve rápidamente y perdiendo los avances que se hicieron justamente porque hay cierto control, porque el control por la vía de la democracia todavía no está arraigado lo suficiente y porque finalmente el control lo tienen ciertas élites políticas y económicas que pueden modificar los gobiernos y modificar las propuestas con, con, con muchísima mayor libertad de la que deberían, ¿no? ¿Cómo veo ahora el COVID-19? Bueno, pues veo que tiene todos los caldos de cultivo para ser una bomba en el sentido de la discriminación, ¿no? O sea, es primero una pandemia mundial, entonces el mundo entero está afectado, pero también el mundo entero eh, está alertado y vigilante y tratando de entender cómo hacer con el tema de los nacionalismos y los cierres de fronteras y demás. Es decir, pareciera que hay como un reordenamiento también del sistema multilateral y que vamos a tener que repensar o va a tener que reanalizarse
las relaciones entre países a partir de cómo vayan reaccionando en relación con la pandemia. Por darles un ejemplo, Europa cerró las fronteras entre países, que no lo había hecho desde que existía la Unión Europea, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces, digamos, no nada más nuestros países en América Latina, etcétera, han cerrado fronteras, sino también en el resto del mundo hay un replanteamiento de cómo se van a ver las fronteras y cómo va a ser el tránsito entre fronteras a partir de esto. Eh, Otra particularidad que tiene el COVID es tener un lugar de origen identificado. Específicamente me refiero a que se sabe que viene de China y cómo se ha usado eso en beneficio de los políticos o incluso como arma para discriminar a la gente, pero en este momento no estoy hablando tanto de esa parte más social, sino sí específicamente de cómo llamarle el virus chino, pues es justamente estigmatizar a una población, igual que se llamaba la gripe española, ¿no? Que ni era española además, se usó y tuvo un impacto sobre España durante muchos años, justamente porque se utiliza el origen nacional, es como cuando ponen en el periódico que una persona de tal nacionalidad fue y asaltó una casa, no necesitan ponerlo como si no hubiera personas locales que asaltan también, pero la gente piensa que es información importante y se termina haciendo justamente construyendo una narrativa de que el virus proviene de una persona. Y acá ha habido en los liderazgos políticos muchísima irresponsabilidad en el manejo de esa información. Confusión sobre datos científicos, o sea, yo creo que otra de las cosas que genera muchísimas dificultades en torno a esta pandemia es lo poco que realmente se sabe, las muchas diferencias que hay entre la manera en la que le pega a unos y otras personas, a unos y otros grupos etarios, a unos y otros géneros, personas de distintas situaciones socioeconómicas, de distintos países, en fin. Entonces, realmente la confusión, que es atribuible pues también a la novedad, ¿no? A pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho, genera también lo siguiente, que es mucha incertidumbre, la gente está asustada, con justa razón, me parece que es lo más normal del mundo estar asustado en este contexto, más la crisis económica por las medidas que se tomaron de cerrar muchos países, los que no cerraron, colapso de los sistemas de sanidad, falta de recursos gubernamentales, es decir, el COVID hasta, digamos, hace un mes y medio estaba concentrado en países que tienen recursos, al fin y al cabo, aún con los servicios de salud colapsados tienen recursos, pero está llegando o ya ha llegado y ya se ha establecido en países en donde no necesariamente hay recursos y donde si no hay ninguna recaudación y de por sí había pocos recursos y de por sí había una institución muy frágil, pues esto viene a generar una problemática muy fuerte que me preocupa porque puede llevar a ciertos actos o decisiones que son más bien de autoritarismo ante la falta de posibilidades de actuar desde pues la riqueza o desde los recursos o desde tener programas digamos, propositivos que generen condiciones distintas. Y luego, pues cierta, más bien nula preparación, ¿no? O sea, no teníamos preparado esto en muchos países. Hay países que tienen sistemas de seguridad social un poquito más preparados, un poquito más robustos, hay otros que los tienen menos. Lo cierto es que hay lugares en donde no había preparación y donde se tuvo que innovar desde el inicio y eso genera muchísima incertidumbre, ¿no? ¿Qué hemos observado en el continente que ha ocurrido desde una mirada de la discriminación? O sea, este discurso que se ha estado adoptando acerca de los riesgos que se corren y el nacionalismo que se requiere para salir de esta crisis, ¿no? Que es justamente lo contrario de lo que dice Antonio Guterres. Ahorita les pongo la frase que dijo, pero muchos gobiernos han actuado justo con las soluciones, digamos, contrarias a las que son de colaboración y de cooperación. Una muy concreta, el cierre de fronteras, eso no sabemos si es criticable o no es criticable, puede que durante un tiempito específico y con ciertas reglas pudiera ser una medida aceptable, siempre y cuando fuera legítima y siempre y cuando no tuviera además esta militarización que también hemos visto en varios países de América Latina. Y también nos preguntamos en este momento, ¿esa militarización es por el COVID o es una militarización que se va a quedar hacia adelante ya para siempre? O sea, las medidas son medidas que aparentemente son temporales, pero pues esta cosa sigue y sigue, va a ser temporal, va a ser permanente, no lo sabemos.
Suspensiones de solicitudes, por ejemplo, de protección internacional, eso preocupa muchísimo, o cuando menos el alargamiento de los procedimientos o el hecho de que las distintas instituciones no puedan procesar con la agilidad con la que antes procesaban. Todo eso genera una situación de dificultad para las personas que necesitan protección internacional. Repatriaciones que no se hacen en condiciones de seguridad, eso lo hemos visto todas y todos, y no se hacen en condiciones de seguridad para las personas repatriadas y tampoco se hacen en condiciones de seguridad para las comunidades de acogida, que además han reaccionado de manera bastante discriminatoria hacia estas personas. Entonces todo eso se genera ahí un caldo de cultivo de discriminación. Falta de medidas de salud adentro de las estaciones migratorias, de salud y de otras, ¿no? Los dos motines que hubo en México hace menos de un mes, pues es un testigo de la difícil situación en la que están las personas que están en detención en las estaciones migratorias y que no se sienten seguras allá adentro porque no se han tomado las medidas pertinentes, porque hay hacinamiento, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues esto que era... ha sido muy difícil el tema del cierre de los albergues, que obviamente pues cumplen con un papel central en todo el ecosistema y que en muchas ocasiones, no por falta de voluntad, sino por las circunstancias en las que estamos, tuvieron que cerrar y dejan a muchísimas personas también a la intemperie. Consecuencias sobre la población migrante, pues estas no les van a sorprender para nada. Se están eligiendo rutas más peligrosas, se están exponiendo a mayores riesgos de salud por todas las razones que dije antes. Se han visto separaciones de familias, la imposibilidad de volver a casa para algunos migrantes en Centroamérica particularmente. Se agudiza obviamente la precariedad económica y esto otro que hemos visto que también va a ser un factor de migración hacia adelante, que es el aumento de la violencia doméstica en el confinamiento, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver como una problemática propia de las personas, o sea, en parte de las personas migrantes, pero también de las futuras migrantes, quizá mujeres, familias que vayan a necesitar salir del lugar en donde viven, precisamente por el aumento tan significativo de violencia doméstica que hemos visto con este confinamiento, ¿no? Dice Antonio Guterres de la ONU, dice, la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo, e instó a los gobiernos a actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Y creo que les quise poner esta frase que ustedes seguramente ya habían visto porque me parece que es muy concretamente el mayor problema, uno de los grandes problemas que tenemos, que es que en este momento, los discursos políticos que están normalmente de por sí buscando generar argumentos en torno a los miedos y no a la apertura, al crecimiento conjunto, a la solidaridad, etcétera, sino los proyectos políticos que buscan polarizar y que buscan el miedo y la angustia y el cierre como estrategia, digamos, electoral, pues están encontrando también potencialmente en algunos votantes de la región pues mucha simpatía, ¿no? Yo creo que las personas que votan en América Latina, las ciudadanas y ciudadanos, están muy asustados por las razones que puse arriba, que creo que todas entendemos, pero lo que preocupa mucho hacia adelante es cómo se va a aprovechar todo ese miedo para, uno, mantener algunas de las medidas temporales que ya les comenté, dos, crear de plano plataformas políticas vinculadas con no dejar a nadie pasar o no permitir que vengan otros que pueden traer una enfermedad. En fin, creo que se pueden crear una serie de narrativas que son muy delicadas y que pueden ser el fundamento de situaciones muy graves de discriminación. ¿Dónde se están dando estos casos? Aparte de América Latina, bueno, puse Brasil, pero quería mencionarles en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia, en España, en Grecia, en Alemania, en Brasil. O sea, en muchísimos países se están dando los casos de discriminación. Acá esto lo saqué de un informe de Human Rights Watch que habla específicamente acerca de dónde se están dando las mayores expresiones de odio hacia personas de origen asiático. Pero al fin y al cabo, lo que ha observado Human Rights Watch es que en general se están dando discursos políticos
estos que les decían, discursos políticos que impulsan teorías de la conspiración y que finalmente van a tener como víctimas a las personas migrantes, a las personas judías, a las personas extranjeras, refugiadas, etcétera. Digamos, se está utilizando para construir una narrativa de supremacismo, de ultranacionalismo, de antisemitismo, de xenofobia, y eso preocupa enormemente. ¿A quiénes discriminan? ¿A quiénes se está discriminando también en el mundo entero? Pues a las personas asiáticas y de ascendencia asiática de una forma muy concreta y muy específica. El día de ayer había una nota que decía que había una mujer que iba buscando en su colonia las casas donde viven personas de ascendencia asiática en Estados Unidos para dejarles una carta en donde les dice que tienen que regresarse a sus países, ¿no? O sea, ese tipo de como activismo patriótico que denota enorme ignorancia y también racismo, pero también hacia otros grupos, que eso es lo que creo que hay que entender, y por eso les quería presentar el tema de la discriminación como fenómeno estructural antes. No es que el COVID llega a un país en donde, o a unos países en donde no hay discriminación, llega a países muy discriminatorios, en donde el tono de piel, el origen étnico, el origen nacional, todas, incluso el género, todas esas cosas, o la orientación sexual, identidad de género, son cosas que pesan. Y como hemos visto en otros momentos de la historia, en donde ha habido graves violaciones a derechos humanos, cuando ocurre una tragedia y se genera una narrativa en contra de un grupo, muy rápido se empiezan a propagar los prejuicios y los estereotipos para incorporar a todas las personas que de por sí ya estaban siendo discriminadas, ¿no? O sea, se criminaliza con mucha facilidad a todos los grupos. Entonces creo que es importante mantenernos alertas de que el origen nacional no es el único que va a importar, ¿no? También a personas retornadas, como lo decía arriba, además con muy pocos servicios, digamos, de asistencia para el retorno y demás. En México, de manera muy vergonzosa, a las y los profesionales de la medicina. El día de hoy, en alguna entidad federativa, una persona mató a una enfermera mexicana, un mexicano, a una mexicana, pues, ¿no? O sea, mató a una enfermera, en fin, esta cosa de los insultos en la calle, les echan cloro, las bajan o los bajan del transporte público. Hay realmente actos fuertes de discriminación hacia el personal médico o a las personas contagiadas o a las personas sospechosas de contagio, que eso también es muy importante. O sea, hay mucha tensión y mucho miedo, mucha desinformación, y una parte de lo que pasa es, que hemos visto, pues es justo eso, que a las personas sospechosas de poder tener COVID se les puede llegar a tratar de una manera violenta, pues con la idea de que no me vayan a contagiar, ¿no? Que creo que eso también tiene mucho que ver con la erosión que hay en la confianza institucional. O sea, no creemos tenemos, ustedes saben, en toda América Latina una gran desconfianza de la democracia, una gran desconfianza de las instituciones. Y entonces, claro, cuando vemos a alguien personal médico de medicina pública, pues no es como que directamente pensamos que esa persona está haciendo seriamente su trabajo. Hay muchísimos grupos de población en México que no tienen, también hay unos muy solidarios, pero hay muchos grupos de población que simplemente no tienen confianza en las autoridades y que lo único que les muestra a una persona vestida con una bata de doctor o de doctora es esa persona me va a contagiar, ¿no? Nunca piensan que ellas pueden ser las pacientes o los pacientes de esas personas. Ahora, ¿con qué recursos contamos? No me voy a meter a tanto detalle, pero me imagino que algunas de las preguntas irán por ahí. Tenemos muchos tipos de recursos para responder a actos y situaciones de discriminación. Tenemos recursos legales a través de las cortes, pero también a través de los sistemas de defensa de derechos humanos. Tenemos recursos sociales. Desde luego, las organizaciones de la sociedad civil son centrales en el trabajo y en prestar asistencia. Tenemos también recursos mediáticos, creo que cada vez más se importan las historias y las historias pueden hacer una diferencia. Entonces también esos recursos son importantes y hay que encontrar dónde están los espacios apropiados para poder mediatizar situaciones que necesitamos mediatizar para que tengan atención. Recursos informativos, ¿no? Acá yo les diría que de las grandes problemáticas que veo desde la llegada de las caravanas en el 2018
pues es la dificultad en poder saber cuál información es correcta y cuál no, y creo que tener recursos informativos apropiados en las lenguas que se requieren y en los canales, sobre todo de comunicación, que pueden ser consultados, es central. Los recursos institucionales que son distintos a los legales, una cosa son los recursos, digamos, para la justicia o para los mecanismos cuasi jurisdiccionales, pero también hay recursos institucionales, programas, ¿no? En México, por ejemplo, programas muy localizados, específicos, no en todos lados hay, pero sí hay gobiernos estatales y municipales que tienen algunas cosas, hay que buscarlos y ahí están. Y por supuesto los recursos comunitarios que pues la gente siempre, mucha gente siempre presta asistencia y apoyo comunitario, pero hay que saber dónde y cuáles, ¿no? ¿Qué acciones pienso que hay que concebir hacia adelante? Número uno es tener mejores fuentes de información. Me parece que todavía para el tema migratorio y sobre todo en el contexto del COVID, de las causas de la migración a partir del COVID, y de las rutas y demás, necesitamos generar mejor información para la toma de decisiones y eso creo que es un pendiente importante. Un segundo pendiente es fortalecer la estructura de provisión de los servicios de salud. Hay países en América Latina que tienen mejores servicios. A mí me parece que en muchos de nuestros países o en todos nuestros países debería de haber servicios de salud universales que no estén dividiendo. En México tenemos un sistema enormemente fragmentado que genera muchísimos problemas. Ahora dijo el IMSS que va a atender a todo mundo, pero realmente esto en lo que debería de venir es en un sistema de salud unificado, universal, porque el primer gran cisma, el primer gran acto de discriminación es tener personas derechohabientes y no derechohabientes para un derecho humano fundamental en una economía además que no va a tener formalidad en el empleo mucho hacia adelante, ¿no? Tercero, atención y políticas de mitigación al cambio climático. O sea, me parece que lo que el COVID nos viene a decir es que es como una antesala de lo que podemos ver en materia de cambio climático, movimientos de personas vinculados con esto, situaciones de emergencias alimentarias, etcétera. Y no estoy segura que realmente tengamos políticas de mitigación para el cambio climático, no solamente en términos de qué tipo de fuentes de energía y demás y la transición energética, que es muy importante, sino de mitigación de los efectos sociales del cambio climático, ¿no? Particularmente en los derechos básicos de salud, educación y trabajo, y contención de la violencia. Y finalmente, una política de cohesión social e integración, que me parece que este es el gran tema, pues también urgente, y es, en el caso de México, México es un país que se concebía y se ha concebido a sí mismo como de tránsito, de origen de migración, no se concebía como un país de destino. Necesita México repensarse como país de destino y empezar a tomar seriamente cartas en construir una política que esté vista desde el punto de vista muy amplio de la movilidad y de la cohesión social. Con esto me refiero a que, en primer lugar, tendríamos que considerar personas en movilidad no nada más migrantes, sino personas retornadas, ¿no? Mexicanas y mexicanos que vuelven de Estados Unidos, personas que provienen de otros países, personas refugiadas y personas también desplazadas internas. En México hay más de 400,000 desplazados internos, para los cuales tampoco hay una política de integración y que requieren no siempre de las mismas cosas que los demás, pero pueden compartir alguna de las agendas, pero siempre con miras a la cohesión social. Creo que esto lo hemos aprendido de algunos países que sabemos que han sido exitosos, como Portugal. No se puede pensar en la integración si se piensa solamente en las personas en movilidad, se tiene que pensar en las comunidades de acogida y en las personas que están en las localidades, y se tiene que construir una política que sea nacional, pero también que sea local, que sea de servicios, pero que también sea de redistribución, por ejemplo, de recursos financieros para poder atender a las poblaciones y tener una mejor contabilidad de quién está en dónde, pero también un esfuerzo de integración cultural. Yo creo que una de las grandes problemáticas que hemos visto en estas expresiones xenofóbicas que hay hacia retornados, hacia personas de origen asiático, etcétera, etcétera, son también parcialmente una falta de éxito en los países en los que hay políticas de integración, una falta de éxito de la integración a nivel cultural, pero hay otros países como el caso de México en donde no se ha hecho ese esfuerzo y donde hay que hacerlo porque la xenofobia anida rápidamente y se genera animadversión y el miedo se canaliza justamente al rechazo al otro, y eso solo se puede lograr cambiar si
si se acerca a las personas a la diversidad. Pues creo que eso es todo lo que tenía preparado. Alexandra, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que me duele el corazón escuchar todas estas palabras porque creo que en los momentos de crisis es cuando sale lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? Y lo hemos visto. Para algunas personas ha sido un momento de unión, de entrega, de todos estamos en esto, nos está afectando a todos, pero para otros, por el miedo, ¿no? Y el desconocimiento, es crear más barreras y buscar esos chivos expiatorios que desafortunadamente en muchas ocasiones han sido los migrantes y particularmente cuando personas con mucho poder en el gobierno o en la política dan más ánimo para continuar con estos discursos xenófobos y discriminatorios. Hay muchísimas preguntas que nos han llegado, pero como no tenemos mucho tiempo, he seleccionado 3, más o menos, algunas más. Una es, ¿qué diferencia puede haber en ser discriminado, sentirse discriminado y discriminarse por necesidad social, económica, académica o demográfica o etcétera? Otra pregunta es, ¿por qué por qué crees tú que se ha dado toda esta discriminación en contra del equipo médico en México, mientras en otros países se ha dado totalmente lo contrario? ¿Y si ha habido algún proceso de educación a la comunidad para cambiar esto? Y otra pregunta que es bastante grande es ¿qué se debe tener en cuenta al momento de la realización de una política pública migratoria? Creo que esas 3 por empezar. Muy bien. Bueno, pues la primera no la entendí muy bien, pero creo que voy a contestar algo y si me equivoco, que por favor la persona nos clarifique, pero creo que, o sea, la diferencia entre ser discriminado y sentirse discriminado, esa era la pregunta. Creo que es una muy buena pregunta. Cuando yo estuve en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, levantamos una encuesta que se llama la ENADIS 2017, y la razón por la que estoy muy orgullosa de esa encuesta es porque hicimos algo que no solamente, hicimos preguntas que no solamente eran de percepción, sino de acceso a derechos. Una de las maneras en las que históricamente se ha visto la discriminación en la narrativa, digamos, pues es lo que se siente, ¿no? Sentí feo porque no me dejaron pasar al restaurante, o me sentí feo porque sentí que me vio mal, o me echó una mirada desagradable. Y todas esas cosas son parte, digamos, de un bagaje cultural y de un caldo de cultivo que efectivamente hace que las personas estén incómodas, que no, muchas personas, por ejemplo, se autolimitan de entrar a un lugar por cómo están vestidas, porque saben que los vieron feo, en fin. No quiero minimizar la percepción, es importante y muchas veces te da la sensibilidad de lo que estás sintiendo y lo que está pasando con la experiencia personal. Pero también hay que entender que la discriminación, siendo que tiene que haber un límite a los derechos, también tiene que tener una lectura más nacional. Es decir, cuando nosotros medimos en la encuesta, por ejemplo, acceso a la seguridad social de personas indígenas o no indígenas, lo que nos dimos cuenta es que el sistema de seguridad social más caro tiene menos representación de personas indígenas. Y el más barato, el que le da menos inversión por persona cubierta, ahí están sobre representadas las personas, sobre todo hablantes de lengua indígena. Esa discriminación estructural no la puede explicar una persona que se siente discriminada por el trato cotidiano. Pero lo cierto es que cuando agregas los números te das cuenta que 9 de cada 10 hablantes de lengua indígena no están en el IMSS, sino están en el Seguro Popular en ese momento, ahora INSABI, ¿no? Entonces, en esas distribuciones se generan enormes desigualdades y se generan, sobre todo las desigualdades que van generando, generación tras generación, situaciones de inmovilidad social, ¿no? Y por eso es importante medir no solo la percepción de ser discriminado, sino también el acceso a los derechos dependiendo de a qué grupo perteneces. Luego vemos los prejuicios
y 3 de cada 10 personas respondieron en México que las personas indígenas son pobres por su cultura. Pero si luego vemos el acceso a la universidad, el acceso a la salud, el acceso a los trabajos bien remunerados, pues nos damos cuenta que es un prejuicio, que en realidad las personas tienen una situación de pobreza porque no hay oportunidades, porque estructuralmente es imposible cambiar de lugar socioeconómico en las condiciones en las que están actualmente, ¿no? Entonces, pues eso diría, ¿no? En la distinción entre la percepción y los actos de discriminación. La otra pregunta que me hacías es qué tendría que tener una política migratoria, digamos, comprensiva. Pues bueno, hay de todo, ¿no? O sea, está el tema fronterizo y las reglas que tiene cada país para dejar entrar o salir a las personas. Yo pienso que en el caso de México tendríamos que ser un país mucho más abierto a la migración. Sabemos cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos y sin embargo nos cuesta mucho trabajo salirnos de ese discurso nacionalista. Les decía lo del libro de Pablo Yankelevich porque eso nos explica mucho de dónde provenimos y que no son decisiones coyunturales de política migratoria que contradicen la historia. Al contrario, el cierre de fronteras en México, pues es la norma, ¿no? Y la excepción ha sido, como decía hace un rato, la apertura. Entonces creo que una parte es comprender nuestro marco jurídico, comprender nuestras políticas públicas y hacer una revisión total de eso para actualizarnos al siglo XXI y a la realidad de México, de la población mexicana, etcétera, etcétera. La segunda cosa es hacer una transformación a nivel de esto que hablaba yo de la integración. México sigue dejando a las personas que vienen o que cambian de residencia dentro de México, los desplazados internos, o las personas retornadas, o las personas migrantes, básicamente las deja a que se rasquen con sus uñas, a que hagan como puedan, y eso es absolutamente inapropiado desde un punto de vista de derechos humanos, porque tienen muchos obstáculos para acceder a los derechos, incluido el derecho a la identidad y muchos otros. Hay muchas trabas administrativas, pero también hay un esfuerzo de transformación cultural, como decía al final, que hay que hacer y que si no se hace, la integración es imposible. Entonces creo que pues, tiene que tener, y estos y muchos otros componentes, pero claro que está las reglas en materia educativa, las reglas en materia, por ejemplo, en México hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo que limita al 10% de las personas que trabajan en una empresa pueden ser extranjeras, ¿no? Pues esa es una medida xenofóbica, inaceptable, inconstitucional, que debería de cambiar, o como esas hay muchísimas para las personas incluso naturalizadas, ¿no? No deberíamos estar haciendo distinciones entre naturalizadas y no naturalizadas, pero sí hay, la verdad es que de facto en la ley hay un montón de puestos, por ejemplo, a los cuales no pueden acceder las personas naturalizadas, o sea que hay una gran agenda por delante por cambiar. Y la segunda pregunta se me fue. La otra pregunta era relacionada con la actitud Al que se personal está en médico. contra de los médicos. Mira, yo creo que lo que te digo, o sea, yo creo que México es un país que ha sufrido muchísimo de la violencia, muchísimo digamos, yo estoy hablando históricamente, ¿no? Ya hace décadas que venimos sufriendo de una situación de violencia muy exacerbada y de mucha desconfianza institucional. Ha habido grandes escándalos de corrupción a nivel local, a nivel federal, y lo cierto es que la gente no le tiene confianza a las instituciones. Entonces, cuando tienes un país en el cual las personas no se sienten cobijadas por sus instituciones, pues es muy difícil también que las personas tengan confianza que quien está de bata blanca, hay una percepción como de que los derechos y los servicios van a ser para los privilegiados, ¿no? No quiero decir con esto que los insultos y los actos de discriminación solo se den en circunstancias de personas de bajos recursos. Tampoco quiero estigmatizar para nada, porque además hemos visto actos de solidaridad y de reconocimiento también en una diversidad de zonas, pero sí pienso que hay una gran responsabilidad de las administraciones, digamos, en México, de los gobiernos, uno tras otro, que han erosionado la credibilidad de las instituciones y eso hace que las personas no confían que el doctor o la doctora o el enfermero o la enfermera los van a cuidar a ellos cuando ellos estén enfermos, ¿no? Me decía, pero no es solo México, me decía una persona que vive en Tegucigalpa, en una zona muy, muy marginada de Tegucigalpa,
Yo le decía, están preocupados por la falta de servicios médicos, y me decía, para nada, nadie de mi colonia, una colonia ni siquiera urbanizada, una colonia en donde se instalaron familias de personas sumamente vulnerables, me decía esta persona, en mi colonia nadie en su sano juicio se va a parar en un hospital, porque nos va a dar miedo que nos quiten a nuestros enfermos, se los llevan y nos los desaparecen y nunca los volvemos a ver. Prefiero que se muera en mi casa mi abuelita o mi mamá o mi hija o mi prima y no confían que el hospital va a tener un respirador para darles. Pero pues si no tienen agua potable en su colonia y si no tienen luz, ¿por qué van a pensar que el hospital efectivamente les va a salvar la vida? ¿No? Entonces, también pienso que es una señal de alerta muy profunda que llevamos teniendo muchos años, pero que nos debe de, pues que nos alerta acerca de la desconfianza que hay sobre las autoridades. Sí, terrible. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, nuevamente por tu tiempo, por compartir esto. Vamos a continuar con el segundo panelista y para eso quiero darle la palabra a Ciadet, que nos va a presentar a nuestro siguiente panelista. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Alexandra. Definitivamente una muy reflexiva presentación que nos deja muchísimas tareas pendientes. Y bueno, pues hola, ¿cómo están? Yo soy Ciadet Adame, yo soy la coordinadora académica del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Y es para mí un placer presentar al segundo ponente de esta parte del curso. Además, esta parte es la última clase y será impartida por Oscar Chacón de Alianza Américas. Alianza Américas es una organización transnacional arraigada en las comunidades inmigrantes latinas en Estados Unidos, enfocada a mejorar la calidad de vida de todas las personas en el corredor migratorio de Estados Unidos, México y Centroamérica. Como una red de personas inmigrantes latinas y caribeñas, Alianza Américas trabaja transnacionalmente para promover condiciones seguras, humanas, estables y democráticas en América Central, México y Estados Unidos. Tenemos el gran honor, además, de haber participado desde hace más de una década en iniciativas de incidencia en políticas públicas migratorias de manera conjunta a nivel transnacional. Y que ahora mismo Alianza Américas sea una de las instituciones convocantes del curso, así como una pieza clave en la docencia del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos que iniciará próximamente. Oscar Chacón, nuestro ponente de hoy, es cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas. Antes de su designación en 2007, Oscar ocupó cargos de liderazgo en la Alianza Heartland para las Necesidades Humanas y los Derechos Humanos con sede en Chicago, la Coalición del Norte de California para los Derechos de las Personas Inmigrantes y Refugiadas, Centro Presente con sede en Boston y varias organizaciones de desarrollo comunitario e internacional. Realmente es un honor cerrar este curso con la intervención de Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, tienes la palabra, mi querido. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Me dio mucho gusto poder escuchar a Alexandra también, una presentación muy ilustrativa de las múltiples aristas que tiene el tema que estamos tocando este día. Yo voy a estar proyectando una presentación en la cual me apoyaré para los próximos 34 minutos de presentación. A ver si puedo hacer funcionar esto. Vamos a ver. A ver, un segundito. Parece que sí, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, imagino. O espero que sí. A ver. Yo titulé esta ponencia El poder destructivo de las condiciones preexistentes en tiempos de pandemia, no solo porque, si bien es cierto, como lo decía Alexandra, hay todavía muchísimo que conocer acerca de qué es COVID-19 y cómo realmente funciona, ¿verdad? Este virus en particular, hay algo que sí sabemos, ¿verdad? Y es que se trata justamente de un virus. Y como cualquier otro virus, a lo largo de la historia médica,
sabemos que los virus tienden a ser mortíferos cuando logran encontrar dónde hospedarse en casos de portadores que tienen condiciones preexistentes que les vuelven sumamente vulnerables. Por eso es de que este virus ataca de manera especial a personas de edad avanzada, como también a personas que han tenido percances de salud graves y que en concreto tienen en común que su capacidad de defensa inmunológica se ha visto seriamente vulnerable, y por eso el virus se vuelve mucho más potente. Sin embargo, yo no escogí el tema solamente por lo que sí sabemos en términos de la dimensión médica, inmunológica, acerca de los virus como algo aplicable, ¿verdad? Sino que quiero también en el curso de la presentación hablar de cómo este virus es también mortífero cuando estamos hablando de condiciones más estructurales de discriminación, situaciones viejísimas de trayectoria en Estados Unidos en particular, que han conllevado a que la población inmigrante, en particular la población extranjera, sea efectivamente un blanco fácil, ¿verdad?, para este virus, porque, repito, hay una serie de condiciones preexistentes que generan esta condición de vulnerabilidad. Bueno, es importante saber que en Estados Unidos, que hoy por hoy es el país con el mayor número de personas fallecidas, el mayor número de personas contagiadas de COVID-19, y donde prácticamente toda la nación ha estado sometida a una política de aislamiento social, justamente para tratar de contener los patrones de contagio, afectando pues a toda la nación, los 50 estados. Todavía no tenemos información estadística consolidada de todo el país. La agencia gubernamental que es responsable en este tipo de situaciones, lo que se conoce en inglés como el CDC o el Centro para las Enfermedades Contagiosas, lamentablemente no ha producido información consolidada, especialmente de la dimensión étnica, racial de la población que ha sido contagiada y de la población que ha fallecido hasta la fecha. Sin embargo, 28 estados más la ciudad de Nueva York sí han estado proveyendo datos, y hay algunos estudios que, si bien todavía no se han publicado, es decir, oficialmente no se han publicado, pero que sabemos que existen. De hecho, la cita que les estoy compartiendo vino precisamente de Yale News, que es un periódico interno de la Universidad de Yale, justamente anunciando un estudio que muy pronto se dará a conocer y que precisamente analizó el caso de estos 28 estados de los Estados Unidos, donde, como ustedes pueden ver, es alarmante cómo el patrón de contagios y muertes ha afectado de manera desproporcional a la población negra, la población de origen africano, como también a la población de origen latinoamericana, incluyendo, por supuesto, la población inmigrante, que, como bien sabemos, es una población compuesta mayoritariamente por personas de América Latina, con México a la cabeza. Y esto, pues, repito, solo ilustra lo que ya mencionaba hace unos momentos, de cómo puede ser de dañino cuando las condiciones preexistentes son como las que tenemos en este momento, en esta fase de pandemia en los Estados Unidos. Oscar, Muestro esta foto, ¿sí? perdóname que te interrumpa. ¿Podrías mover el cursor de la pantalla? Es que Ay, perdón. tenemos ahí un Give Subtitles. Ya, perdón. Bueno, ya que te interrumpí, ahí en Display Settings, Sí. puedes ponerle duplicar la pantalla para que se pueda ver toda grandota, porque así vemos Ya. dos pantallas, una grande y una chiquita. Eso es lo que pasa cuando invitas a alguien que no tiene muchas destrezas técnicas. A ver, déjame ver si puedo hacer algo mejor entonces. Ay, me van a perdonar por ser tan incapaz.
de poderle dar una respuesta adecuada. En la parte de hasta arriba, en Display Settings. Display Settings, Ajá. ajá. Y ahí. ¿Ya? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya aprendí algo nuevo en este celular. Bueno. Bueno, entonces les mostraba esta foto porque me llamó mucho la atención, que creo que captura lo que ha sido la realidad para millones de hogares, incluyendo, por supuesto, los hogares latinoamericanos, que han tenido que verse en condiciones de aislamiento que no siempre son las más placenteras, precisamente por las condiciones estructurales en las que nuestras comunidades tienden a vivir en Estados Unidos. No toda la gente, pero un buen porcentaje de la población se ve afectada por condiciones de vivienda que no son, como dije, las óptimas. Quiero añadir algunos elementos sobre el impacto, ¿verdad?, de COVID-19 hasta la fecha. Como ya mencionaba, únicamente 28 de los 50 estados están documentando la etnicidad, la raza de las víctimas del virus hasta la fecha. En áreas metropolitanas como Nueva York, como Chicago, ya hemos tenido conocimiento de que el grado de afectación de población de origen latinoamericano anda ya rondando el 35-38%, lo cual es sumamente por encima de lo que la comunidad latina representa proporcionalmente en estas ciudades. Igual, también creo que es importante señalar que las condiciones preexistentes de vulnerabilidad, especialmente dentro de comunidades inmigrantes, evitan también que personas busquen asistencia médica, precisamente porque aun cuando tengan una póliza de seguro médico, la póliza de seguro médico es tan, vamos a decir, pobremente construida, tan cara también, que la gente tiene miedo, ¿verdad?, de endeudarse a razón de visitar a un centro médico, a un doctor. Y por supuesto, para la población sin papeles, también está el agravante de los temores que les genera la posibilidad de exponerse a personal médico que pudiera reportarles ante autoridades federales migratorias y que su visita a un centro de salud pueda conllevar a un arresto, a una deportación, justamente en el marco de este momento difícil que estamos viviendo. Comparto también con ustedes, y lamentablemente no lo pude encontrar en español, únicamente lo tengo en inglés. Esta es una gráfica de un estudio reciente de la Fundación de la Familia Kaiser, que básicamente ilustra de manera muy clara cuáles son los factores que conllevan a que la población, en este caso afroamericana, de origen latinoamericano y otras minorías, se vean particularmente afectadas en cuanto a vulnerabilidad se refiere. Como ustedes pueden ver, la estabilidad económica, la condición del vecindario donde viven, los grados de educación, el plano alimentario, el contexto social y comunitario en el que viven las personas y, por supuesto, el tipo de cuidado médico al que tienen acceso, si alguno, son los factores que en última instancia determinan hasta qué punto una persona va a tener una buena condición de salud en general, pero especialmente cuando estamos en un momento de batalla contra la pandemia. Quiero dejar claro de que por décadas la comunidad de origen latinoamericano ha sido uno de los más grandes grupos afectados precisamente por estas condiciones de disparidad en cuanto a acceso a la salud, en cuanto a condiciones específicas de salud que afectan de manera desproporcional a esta población, poniéndola en un momento de pandemia en una alta condición de vulnerabilidad. Además, creo que es importante añadir el hecho de que la población en los Estados Unidos que tiene acceso a cuidado médico también enfrenta otro desafío. Y es un desafío relacionado con la naturaleza del sistema de salud en los Estados Unidos. Es un sistema interesante porque definitivamente es uno de los sistemas más caros del mundo. Si uno analiza, por ejemplo,
el costo total de los gastos relacionados a cuidado médico en Estados Unidos. Un estudio reciente de la Fundación Peterson concluía que Estados Unidos está gastando alrededor de 17% del Producto Interno Bruto en gastos relacionados a cuidado médico. Eso explicaría que el grado de gasto per cápita se estimaba con datos de 2018 publicados en el 2019 en más o menos $10,500 por persona. Sin embargo, lo que es importante recordar es que no toda la gente tiene acceso a cuidado médico. Y este es un sistema de cuidado médico esencialmente muy mercantil. Es un sistema de cuidado médico que tiene como propósito principal generar ganancias. Y en este sentido es un sistema que cambia enormemente si tú eres una persona de altos niveles de ingreso versus si eres una persona que está en un plano de ingresos bajos o incluso ingresos medios. Porque la capacidad de poder acceder a este sistema de cuidado médico va a ser, repito, muy diferente. También es importante señalar, como ya lo mostraba la gráfica que les compartí anteriormente, que las personas que han sido históricamente parte de las minorías étnico-raciales y que además son también parte de la población de bajos ingresos, son las poblaciones más afectadas dado el sistema de cuidado médico que tenemos en Estados Unidos. Y es importante destacar que aún después de la aprobación de la reforma a la política de cuidado médico en Estados Unidos, que se aprobó durante la administración Obama, aprobada en marzo del año 2010, el acceso a la salud para las minorías étnico-raciales ha seguido siendo muy deficiente y también extremadamente costoso. Entonces, todo esto en concreto es otro factor adverso, otro factor de condición preexistente que no nos pone en una condición ideal, ¿verdad?, para funcionar adecuadamente en tiempos de pandemia. Ahora, quiero también introducir otra dimensión de los desafíos que enfrentamos las personas migrantes en Estados Unidos. Y es un desafío que se deriva de lo que nosotros en Alianza Américas con frecuencia denominamos la guerra contra las personas migrantes. Y es una guerra que definitivamente no empezó, ¿verdad?, con Donald Trump. Donald Trump es como la expresión más desnuda, la expresión más violenta, si se quiere, de esta política que, repito, es una política que viene implementándose de menos a más desde por lo menos finales de la década de los 70. Yo les comparto aquí dos citas de una persona que es considerada esencialmente el padre del movimiento anti-extranjeros, anti-mexicano, moderno en Estados Unidos, un personaje de nombre John Tanton, que falleció, por cierto, hace unos 2-3 años, un oftalmólogo del estado de Michigan, pero como ustedes pueden ver en estas citas, queda muy evidenciado solamente en estas dos citas, sin entrar a leer más acerca de sus legados, cuán profundamente claro estaba de la importancia desde su perspectiva de combatir sin descanso a las personas migrantes, que ya para finales de la década de los 70 será muy obvio que se iba a configurar en una mayoría migrante, principalmente latinoamericana, mexicana, y John Tanton tenía mucha claridad al respecto. Sin embargo, no estoy hablando simplemente de la opinión de figuras extremistas, ideólogos que se suscriben totalmente a la ideología de la supremacía de la raza blanca en un país como Estados Unidos, sino que estoy también hablando de cómo estas ideas han logrado penetrar el campo de la narrativa dominante a nivel de medios de comunicación en Estados Unidos, pero quizás más grave aún, han logrado penetrar también ya el campo de la política pública. En esta lámina yo muestro básicamente algunos ejemplos de cómo las leyes federales
a partir esencialmente de la década de los 80, empezaron a cambiar y la evolución en el campo de política pública ha sido una evolución de una realidad donde las personas extranjeras eran simplemente vistas como otros miembros de la comunidad, otros miembros de los lugares donde vivían, a comenzar a ser escrutinados a razón de su origen nacional y, más importante aún, a razón de su estatus migratorio. En 1992, para los que viven en California o están familiarizados con California, recordarán que fue un año complicado porque fue un año donde se inició todo un proceso de conjugar lo que era la próxima campaña electoral para la elección de un gobernador con la política electoral que culminó en 1994 con la aprobación de algo que se conoció como la Proposición 187, que efectivamente comenzó toda una era en lo que nos lleva hasta este día, por cierto, de cambios en política pública orientados por esta idea esencial de que el extranjero, entiéndase por eso mexicanos, latinoamericanos, en general, son esencialmente una amenaza, ¿verdad?, para la sociedad, y había que tratarla, ¿verdad?, como una amenaza. Esta manera de pensar, que repito, se ha ido generalizando cada vez más, logró una importantísima victoria en 1996 con la adopción de una ley nacional migratoria, una reforma a la política migratoria, que en esencia vino a canonizar en ley pública federal la idea de que los extranjeros eran una amenaza y que había que tratarlos como tal, y que además también dio inicio a lo que ha sido una fase extremadamente restrictiva en la política de inmigración también. Los sucesos de septiembre del año 2001, pues los actos terroristas que sucedieron en Estados Unidos, vinieron únicamente a abonar más credibilidad a la idea de que los extranjeros eran una amenaza. En un primer momento, las medidas tomadas estaban principalmente dirigidas a poblaciones árabes, musulmanes, pero si uno ve la evidencia en cuanto a quién verdaderamente ha pagado el costo social de estas políticas, nos vamos a dar cuenta que los mexicanos han estado principalmente a la cabeza de quienes han verdaderamente pagado el costo de estas políticas tan dirigidas por prejuicios racistas, xenófobos, que, insisto, originalmente no estaban diseñadas con ese fin, pero claramente han servido el propósito que alguien como John Tanton preveía desde finales de la década de los 70. La administración Obama, recordada por muchos como un buen gobierno, especialmente comparado con la administración actual, tampoco fue una administración verdaderamente amiga de las comunidades inmigrantes. Esencialmente siguió implementando la política que se estableció en 1996 y desdichadamente Barack Obama sigue ostentando el título de deportador en jefe a razón del número de personas que fueron deportados a lo largo de esos 8 años, que repito, se recuerdan, especialmente en un momento como ahora, con la administración Trump, como algo mejor que lo que tenemos ahora, pero no necesariamente para inmigrantes, porque repito, números de detenciones fueron altísimos, número de personas deportadas, pues ya ni les repito lo que dije, pero todo esto al final de cuentas abrió el camino, ¿verdad?, para la llegada de una administración que, como dije hace un rato, es una administración mucho más franca, una administración mucho más explícita en la manera como impulsa una política que busca seguir demonizando al extranjero inmigrante, especialmente latinoamericano. Basta recordar el discurso de apertura del anuncio del lanzamiento de Donald Trump como candidato a la presidencia en junio del 2015 para evidenciar a qué me refiero. Y es importante también señalar que esta administración ha ocupado muy hábilmente la pandemia para seguir avanzando, ¿verdad?, en esta narrativa demonizante de poblaciones migrantes y de impulsar también medidas que en esencia buscan restringir de la manera más eficaz posible la inmigración
a los Estados Unidos, pero no necesariamente restringir la idea de trabajadores extranjeros temporales. Y si hay tiempo, pues podemos hablar un poco más de esto, pero quiero nada más enfatizar, cerrando esta lámina, el hecho de que todo esto tiene una enorme relevancia, ¿verdad? Al momento de llegada de la pandemia a Estados Unidos, porque ya el inmigrante latinoamericano, la población latina en general, ya estaba en una condición sumamente precaria, una condición preexistente, si se quiere, en el orden más político, más estructural de la sociedad, que ha hecho sumamente difícil navegar lo que ha significado el periodo que hemos estado viviendo, esencialmente o de manera más marcada, de marzo en adelante, ¿verdad? Y que apenas se está hablando ahora de empezar a salir de este contexto de aislamiento social, de paralización de la actividad económica, etcétera. La siguiente lámina la escogí porque creo de que ilustra muy bien una situación hasta cierto punto paradójica. Estas personas tan demonizadas, tan deshumanizadas en la narrativa, en la metanarrativa dominante en Estados Unidos, son curiosamente personas que también se desempeñan en funciones que han sido catalogadas como esenciales por el mismo gobierno federal, ¿verdad? Como también por muchos gobiernos estatales, por muchos campos de la industria estadounidense. Y, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en la agricultura, muchos de los cuales son mexicanos, guatemaltecos, particularmente cuando de centroamericanos hablamos, son hoy en día considerados como empleos, como áreas de empleo esenciales. Sin embargo, es bien sabido que los estimados, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que se emplean en la agricultura, que la población sin papeles anda entre 50 y 75% personas sin papeles, personas sin autorización migratoria alguna en los Estados Unidos. Pero no es únicamente la agricultura el campo donde se desempeña el latinoamericano, el inmigrante mexicano, centroamericano, caribeño, latinoamericano, sino que son muchos otros campos que, insisto, son considerados como campos esenciales de empleo. Como pueden ver en la foto del centro, es una persona que se dedica a proveer servicios de arreglo diversos, ¿verdad? De atención diversa, de mantenimiento, o las personas que incluso están trabajando en manufactura de productos de protección médica básica, como lo son las mascarillas. Y digo pues que era paradójico, irónico, porque curiosamente el gobierno federal de los Estados Unidos, de marzo para acá, ha aprobado varias medidas de alivio, varias medidas de ayuda para precisamente paliar la crisis, tanto en su dimensión médica como también en su dimensión económica. Sin embargo, y a pesar del rol de esenciales que se le ha asignado a millones de trabajadores, incluyendo personas que trabajan en Estados Unidos sin tener estatus migratorio alguno, resulta que de los principales programas que se han aprobado, se le ha excluido de manera específica a personas sin papeles. Es decir, si sos un extranjero trabajando en Estados Unidos, pero sin autorización migratoria, estás llanamente excluido de los programas de alivio. Una de las pocas cosas que en teoría una persona no autorizada puede acceder en caso de enfermedad grave es precisamente la prueba del COVID-19. Pero como ya explicaba hace un rato, tanto por las razones históricamente vigentes sobre disparidad y sobre temores que existen en cuanto a acceder servicios médicos, las personas sin papeles prefieren evitar, ¿verdad? Prefieren evadir el tener que visitar un centro médico para precisamente no verse en riesgo. O también hay casos de personas que tienen condiciones temporales en Estados Unidos, pero tienen mucho temor de que el acceder a cualquier tipo de programa pagado por el gobierno federal
signifique que el día de mañana van a tener que enfrentar posibles criterios de exclusión migratoria a razón de la ley conocida como carga pública, ¿verdad? Que en esencia penaliza a personas extranjeras que hacen uso de servicios públicos pagados, en este caso por el gobierno federal. Quiero también destacar dos campos, ¿verdad? Que son importantes conocerlos. El primero es el tema de los reembolsos tributarios que el gobierno federal aprobó. Es un programa que está diseñado para favorecer a todo declarante tributario en Estados Unidos en la forma de un reembolso tributario. Toda persona que trabaja con un número de seguro social legítimo, incluyendo personas que únicamente tienen programas temporales de protección migratoria, entiéndase por esto casos como el programa DACA o el programa de protección migratoria temporal, cuyos portadores tienen números de seguro social legítimo. Curiosamente, la ley se escribió de tal forma que si yo, por ejemplo, soy un beneficiario de DACA, trabajo, declaro mis ingresos en mi declaración de impuestos sobre la renta, pero incluyo en mi declaración ya sea un cónyuge o un dependiente menor de edad, para quien lo único que yo listé en la declaración es un número de identificación tributaria y no un número de seguro social, yo quedo automáticamente excluido del beneficio del reembolso tributario, que es una cantidad de dinero en el gran esquema de las cosas relativamente pequeño para una persona soltera que declaró sus impuestos y que gana menos de $75,000 al año. Estamos hablando de un reembolso de una vez de $1,200. Si es una pareja llenando juntos, es un reembolso de $2,400. Y a eso se le suman $500 por cada menor de edad que estaba incluido en mi declaración de impuestos sobre la renta. Pero insisto, si ese cónyuge o si ese menor de edad que estaba listado en mi declaración de impuestos es una persona para quien lo único que yo podía listar era un número de identificación tributaria, yo quedo automáticamente excluido de poder recibir cualquier reembolso tributario. El otro programa que también ha sido importante porque le ha ayudado a mucha población de los más de 35 millones de personas que han quedado llanamente desempleadas a lo largo de los últimos 12 semanas aproximadamente, es el programa de reforzamiento del seguro de cesantía involuntaria o desempleo, como se le conoce popularmente, que le añade $600 por semana a el pago ordinario que se recibe en concepto, repito, de seguro de cesantía involuntaria. Ese beneficio, una persona pues sin papeles, como ya dije, no lo puede recibir. Una persona que tiene un permiso temporal y consecuentemente un número de seguro social legítimo, sí califica para ese tipo de programa. Y ciertamente ha habido mucha gente que ha perdido su empleo, que se ha logrado beneficiar en alguna medida por este tipo de medida. También quiero destacar el hecho de que ante esta negativa federal de incluir a todas las personas trabajadoras sin discriminar en contra de nadie, ha sido respondida en parte por gobiernos estatales, incluso por gobiernos locales en algunos casos, que han puesto en vigencia programas para aminorar las penas de la población inmigrante sin papeles que, repito, no han podido beneficiarse de ninguno de los programas federales. Y aunque estos programas son pequeños en valor monetario, pues son obviamente programas importantes. De igual manera, quiero destacar los muchos esfuerzos que han sido puestos en vigencia por comunidades mismas, por organizaciones que trabajan con población inmigrante, generando esencialmente campañas de recaudación de fondos para ayudar a familias sin papeles, como también para ayudar en la forma de bienes, como por ejemplo bancos de comida que distribuyen semanalmente, en algunos casos diariamente, comida para familias en ciertos lugares. Pero estos son todos programas de iniciativa propia que han ayudado a paliar un poco la realidad de asedio que vive nuestra comunidad en cuanto a la pandemia se refiere. Ya para ir finalizando, quiero destacar
en la lógica de conclusiones, que es urgente apoyar, o seguir apoyando, más bien dicho, los esfuerzos de autogestión de las comunidades mismas. Una de las cosas buenas que nosotros vemos en Alianza Américas es que si bien hemos enfrentado una situación extraordinaria que hace apenas 4 meses no la podíamos prever de ninguna manera, el grado de respuesta inmediata que ha habido de comunidades ha sido muy positiva, no solo en la forma que ya describí en términos de proyectos de autoayuda, sino también hemos logrado mantener un buen grado de presencia en Washington, en el Congreso, precisamente educando a legisladores sobre lo ilógico y en última instancia contraproducente de excluir personas, específicamente la población que vive en Estados Unidos sin tener autorización migratoria para estar acá, de los programas de ayuda como también de los programas de cuidado médico, porque es simple y sencillamente contraproducente, ¿verdad? Cuando está uno frente a una crisis de salud como lo es COVID-19, lo más sensato sería pensar en medidas que son absolutamente inclusivas de todas las personas sin discriminar en contra de nadie. Lo segundo, creemos también que es importante seguir apoyando las organizaciones comunitarias en todo el país que, repito, han dado una muestra impresionante de capacidad organizativa, de iniciativas de autoayuda, que como ya dije, han hecho una diferencia para muchas comunidades. Debemos también seguir trabajando con gobiernos locales, con gobiernos estatales, para reforzar la importancia de mejorar las respuestas de apoyo precisamente a comunidades inmigrantes con altos riesgos y con altas vulnerabilidades, precisamente porque sabemos que del gobierno federal no podemos esperar nada. Y en esto yo creo que lo que se ha podido conseguir hasta la fecha hay que entenderlo como primeros pasos en esfuerzos que van a demandar un cambio más profundo y mejor financiados desde los gobiernos locales y los gobiernos estatales. Y por último, quiero también señalar la importancia de seguir en esta labor que les mencionaba de incidencia en los pasillos del Congreso, en las oficinas congresionales, que obviamente no se hacen en este momento de forma presencial, sino de forma virtual, pero creemos que ha sido importante, a pesar de que no hemos logrado conseguir victorias tangibles que beneficien directamente en cuanto a medidas federales se refiere a la población inmigrante, ni en el plano médico de la manera que quisiéramos, ni en el plano de ayuda económica. Creemos que ha sido una buena oportunidad para educar a muchos legisladores, no solo demócratas, sino también algunos republicanos, sobre lo importante de que las medidas sean de carácter universal. Y concluyo invitándoles a que se tomen el tiempo de visitar la página web de Alianza Américas para que puedan ustedes revisar una amplia gama de recursos que hemos generado en inglés y en español, precisamente para estimular procesos organizativos, para estimular campañas de autoayuda, para educar a nuestra comunidad y a nuestras organizaciones sobre las oportunidades que presentaban las medidas que el gobierno federal ha aprobado, de las cuales habían algunas que no voy a mencionar, que eran potencialmente beneficiosas, particularmente para organizaciones, y que muchas veces por falta de conocimiento no se han podido aprovechar. Así que hay una riqueza de materiales en nuestra página web, la cual les insisto, les invito a que revisen. Pues yo con eso concluiría. Creo que estuve dentro del tiempo que me asignaron y esperaría pues que si hay preguntas, hacer lo mejor posible para responderles. Muchísimas gracias, Oscar. Pues definitivamente nos invitas a la reflexión, al análisis y a la acción, ¿no? Me quedo con esta frase tuya de que el cambio es local, definitivamente. Bueno, nos llegaron muchísimas preguntas, pero por el momento solo voy a leer algunas. Te regreso la palabra y creo que vamos a tener momentos para más. Bueno, el tipo de narrativas que tú describes, ¿crees que se pueden extrapolar o trasladar a países como Colombia o México que están recibiendo gran cantidad de personas migrantes? Esa sería una primera pregunta.
Y la segunda es comentario / pregunta. Si no considerarías importante no dar énfasis en valorar a las personas migrantes en función a sus capacidades y ocupaciones de generación de algún aporte económico en determinado país, sino más bien que se debe respetar y garantizar los derechos independientemente de esto, por el simple hecho de ser personas. Y bueno, nos llegó a un par más. Si quieres, nos quedamos acá y regresamos a una segunda ronda que parece que sí va a haber un poquitito de tiempo. Claro. Bueno, sobre la primera pregunta, indudablemente, y yo creo que lo tocaba un poco Alexandra en su presentación, estamos viviendo un momento complicado porque otra de las condiciones preexistentes que en mi opinión estaban vigentes previo a la llegada del momento de pandemia es lo que yo caracterizo con frecuencia como un déficit enorme en la innovación sobre cómo darle un significado nuevo, práctico, funcional a lo que es democracia. Y en este sentido, yo creo de que en este momento de crisis hemos, en muchos casos, revertido a esquemas del pasado que muchos de nosotros esperábamos que estuvieran superados. Pero, por ejemplo, la tendencia hacia los nacionalismos indudablemente han florecido, ¿verdad? En este contexto de pandemia. Y yo creo que la construcción de narrativas tan claramente anti-mexicanas, anti-latinoamericanas en Estados Unidos, tienen, vamos a decir, una característica peculiar por la historia de los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es un país donde lamentablemente el prejuicio racial inspirado por la teoría de la supremacía de la raza blanca ha estado presente desde los primeros días de llegada de esos europeos, ¿verdad?, que empezaron a habitar lo que eventualmente fueron las 13 colonias que más tarde se convierten en la semilla inicial de lo que ha sido los Estados Unidos de América. En ese sentido, yo creo de que el riesgo de que las políticas de odio hacia extranjeros, como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, se repliquen en países de América Latina, no es tan directamente extrapolable. Sin embargo, yo sí creo que es un riesgo grande que en países como sería el caso de Colombia, donde ha habido tanto venezolano llegando en años recientes, pueda efectivamente cobrar fuerza una lógica de exclusión de extranjeros, simplemente a razón de pensar que vienen con enfermedades, que traen males, que si no tenemos los colombianos lo que necesitamos, ¿cómo vamos a estarle dando cabida a personas, en este caso venezolanas? Y esta lógica de pensamiento, lamentablemente, la vemos nosotros replicándose en muchos espacios nacionales. Bueno, incluso lo mencionó también Alexandra, hemos visto un retroceso prácticamente, al menos en lo inmediato, en la manera como la Unión Europea, que en muchos sentidos era un modelo, no digo el modelo, de cómo crear esquemas de mayor codependencia entre naciones, también ha revertido en cuanto al control de fronteras y en cuanto a la posibilidad incluso de que se vea amenazada, ¿verdad? La idea de una Europa unida con fronteras eliminadas entre sí. Y esto, pues repito, presenta también un riesgo en el caso de nuestros vecinos en América Latina. Creo de que el comentario que se compartía, yo lo que estaba haciendo era citando la lógica que ha dominado en los medios de comunicación. Si ustedes van a nuestra página web y revisan los pronunciamientos que como Alianza Américas hemos venido publicando, van a ver que nosotros compartimos plenamente el sentimiento que creo que expresaba el comentario que leías, Asya. Me refiero a que desde nuestro punto de vista, todas las personas son esenciales. Todas las personas
son portadoras, merecedoras de derechos, no solo derecho a vivir, sino derecho a vivir vidas dignas, que impliquen buenos derechos económicos, sociales, culturales, políticos. Y en ese sentido, una de las demandas que nosotros hemos estado impulsando, por muy contraintuitivo que pueda sonar o pueda parecer, es que un momento como este es un momento oportuno para hacer correcciones agudas a lo que han sido errores graves de política pública. Por ejemplo, la presencia de 11, 12 millones de personas que viven en Estados Unidos sin gozar de autorización migratoria plena, sin gozar de una visa de inmigrante, nos parece que es una aberración y no dudamos en levantar esa demanda en este momento, aun cuando pudiera parecer como contraintuitivo, pero creemos que es importantísimo rescatar el concepto de los derechos universales, de la dignidad de todas las personas, que debe efectivamente de ser respetado. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, pues acá nos han llegado varias preguntas respondiendo al llamado de la acción. Y más bien, específicamente, ¿cuál es el alcance que Alianza Américas tiene para poder llegar a nuestra comunidad en situación de mayor vulnerabilidad? ¿Cómo lo hacen y cómo lo logran? Y ¿cuáles son las alianzas que maneja Alianza Américas con otras instituciones o agencias para poder llegar a población migrante, ayuda en la afectividad práctica para informar, concientizar a la población latina de primera, segunda, tercera generación? Y cómo empoderar a las nuevas generaciones para poder generar este cambio. Bueno, en primer lugar mencionarles que Alianza Américas es una alianza hoy por hoy compuesta por 50 y pico de organizaciones ubicadas en diferentes estados, 16 estados a lo largo de la nación. No tenemos el alcance que quisiéramos tener porque sabemos que hay población inmigrante, incluyendo inmigrantes sin documentación, prácticamente en cada estado de la nación. Es más, hay regiones del país que siguen siendo de gran preocupación porque son regiones del país como por ejemplo el sureste de los Estados Unidos, la región de los estados en la zona que se conoce como las montañas rocosas, donde la población ha venido creciendo ya de manera constante, pero no así la presencia de organizaciones que pueden dedicarse a abogar y a fomentar la organización propia de la comunidad en estas regiones del país. Nosotros tendemos a trabajar principalmente con nuestras organizaciones miembros, apoyamos el trabajo que ellas hacen. Alianza Américas como tal no es una entidad que tiene contacto directo en el rol de servicio a personas, sino que es una alianza de organizaciones las cuales son quienes tienen este beneficio, este privilegio de contacto directo con comunidades. Y por lo tanto, nuestro trabajo es prácticamente un trabajo indirecto de apoyo a las organizaciones miembros para que ellas puedan aumentar su capacidad de alcance en los lugares donde operan. Y esto me lleva también a la pregunta de las alianzas. Definitivamente un principio esencial en la forma de trabajar de Alianza Américas desde su fundación en el 2004 ha sido la importancia del trabajo colaborativo, del trabajo en alianza, en sinergia con otras organizaciones. Y en este sentido, somos parte de varios espacios mucho más amplios de acción, donde hemos también venido trabajando, pero yo quiero ser muy franco en decir, todo lo que hemos podido hacer, tanto dentro de lo que es la estructura asociativa de Alianza Américas, como en el plano de colaboraciones, cooperaciones externas con organizaciones aliadas fuera de Alianza Américas, es absolutamente insuficiente. Es decir, el trabajo que hemos hecho se queda corto ante la necesidad que un momento como este nos ha generado. Y es más, les comparto de que hay casos incluso de organizaciones que existían, más bien que existían para febrero de este año, que ya estaban en condiciones difíciles por su propia realidad, por su propio entorno de viabilidad económica, que están en una situación de riesgo de poder sobrevivir
estos tiempos de crisis, de pandemia, de crisis de salud, de aislamiento, de obviamente crisis económica, ejemplificada por lo que mencioné en el número de personas que han perdido trabajos solamente en las últimas 12 semanas. Y esto pues indudablemente nos plantea a nosotros la necesidad de anclar nuestro sentido de esperanza de una forma muy realista, ¿verdad? Porque también tenemos que estar preparados para incluso procesar lo que pudiera significar el ver cerrar, ¿verdad? Organizaciones en ciudades importantes de concentración de población, precisamente por estas condiciones de adversidad que no son solo en contra de individuos, sino también en contra de organizaciones de migrantes latinoamericanos. Y en el tema de juventud, definitivamente Alianza Américas, les repito, ¿verdad? Por la naturaleza de ser una red de organizaciones, tendemos a trabajar mucho apoyando las iniciativas de nuestros miembros en lo referente a cómo involucrar al sujeto social juventud. También trabajamos con organizaciones aliadas, una de ellas siendo la organización United We Dream o Soñamos Juntos, que es una organización que surgió ya hace más de 10 años, que precisamente ha sido líder en el tema del trabajo con la población de personas jóvenes, extranjeros, sin papeles, muchos de los cuales lograron beneficiarse del programa DACA, no todos, pero también trabajamos con estas organizaciones. Yo creo que el tema de cómo conectar con la juventud es un tema extremadamente crucial, porque si no somos capaces de generar puentes genuinos que permitan involucrar a la población juvenil, obviamente el alcance del trabajo que podemos hacer es limitado. Y ahí pues hay bastantes cosas en las que hemos estado también avanzando en los últimos meses, incluyendo alianzas más cercanas, alianzas a veces denominadas estratégicas, con organizaciones que nos permitan también incrementar, ampliar nuestro alcance, especialmente en el mundo de lo que se conoce como la organización digital, que es un campo en el cual también mucha gente joven tiende a involucrarse. Así es que eso es lo que les puedo compartir. Es obviamente un momento sumamente dinámico, un momento de mucha innovación casi a diario, en lo que vamos también experimentando nuevas y mejores maneras de hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Óscar. Definitivamente contigo y con Alexandra cerramos con broche de oro este curso que nos ha dejado grandes desafíos, pero también grandes luces de esperanza de por dónde continuar el trabajo de defensa de derechos humanos a nivel local y a nivel transnacional, desde nuestras comunidades. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a mi colega Liliana Osorio, de la Iniciativa de Salud de las Américas, disculpen ustedes el trabajo en casa, para que nos dé unas breves palabras de cierre del curso. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Osyadet. Y bueno, a nombre de la Iniciativa de Salud de las Américas nos sentimos muy contentos. Muchas gracias a los panelistas del día de hoy, a Alexandra Haas y a Óscar Chacón, por su compartir tanto conocimiento, tanta experiencia e inquietudes también que nos dejan a ver cómo mejoramos, cómo somos mejores profesionales y cómo ayudamos de una mejor manera a la comunidad migrante. Esto, bueno, han sido 4 semanas que ya es el cierre. Hemos tenido también otros presentadores, todos estupendos, cada uno con un enfoque, pero volviendo a la idea de lo que es cómo esta pandemia, este COVID, está afectando especialmente a la población migrante y en términos de salud mental. La semana pasada hubo varias inquietudes, preguntas y después continuó la conversación de cómo aprovechar esta inercia, ya que muchos de ustedes, de los más de 500 personas que han estado participando directamente en este curso, cómo aprovechar esta inercia para seguir trabajando juntos. Yo quisiera proponer que en lugar de reinventar la rueda, nos uniéramos esfuerzos con algo que ya existe y es la red Atenea,
La Red Atenea es una red de apoyo psicológico y psicosocial a inmigrantes en situaciones extremas. Esta red está compuesta por una serie de profesionales en todas partes del mundo. Inicialmente fue creada hace ya 10 años con profesionales del doctor Joseba Chotegui, que está de la Universidad de Barcelona, en colaboración también con Xochitl Castañeda de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de Berkeley. Y muchas otras organizaciones, hay profesionales en Japón, en Inglaterra, en Italia, en Colombia, etcétera, que son parte de esta red. Así que pienso que si ustedes quieren continuar con el diálogo y con la preparación y unir esfuerzos a nivel de la ayuda psicosocial para inmigrantes en situaciones extremas, pues visiten la página de la Red Atenea, háganse miembros de la Red Atenea, hay muchos instrumentos, es una muy buena oportunidad para compartir. Ahora quisiera también ofrecerle y darle la palabra a Xochitl Castañeda, que está con nosotros, la iniciadora de la Iniciativa de Salud de las Américas, y si quisiera dar unas palabras de despedida. Muchas gracias, Liliana. Pues más que despedida, de bienvenida a nuestra directora Liliana Osorio. Yo tuve el honor de ser la directora de la Iniciativa de Salud de las Américas por 20 años y tengo el honor también y el profundo convencimiento de que con el liderazgo de Liliana este esfuerzo tan hermoso va a perdurar. Yo voy a seguir en la iniciativa, pero ya con menor tiempo porque estoy iniciando otros recorridos profesionales entre la región. Y eso me ha llevado a replantear, bueno, en medio de este momento tan difícil que estamos viviendo como humanidad, ¿qué contribuyó este curso? ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos llevamos de este curso? Me lo preguntaba al escuchar a mi querida Alejandra y a Oscar, y creo que no hubo mejor momento para terminar esto que hablar del racismo, la discriminación y las inequidades. Personalmente, pienso que la población con la que nosotros estamos trabajando y que es el tema, que es los y las migrantes, transmigrantes, inmigrantes, es decir, las personas que se mueven, tienen ya muchas vulnerabilidades y esta pandemia viene encima de esas vulnerabilidades y viene a exacerbar muchos problemas. Entonces ya había una estructura que se acelera, pero creo que el curso me dio elementos e instrumentos para seguir haciendo mejor nuestro trabajo. Nuevamente aprovecho para agradecer a mi querido Helio, que está aquí con nosotros, Helio Villaseñor, con quien empezamos este trabajo hace muchas décadas, también a Ciadet, al equipo de la iniciativa, nuestra directora Liliana, Stephanie, y al equipo y apoyo de Iniciativa Ciudadana, y a todos y cada uno de los presentadores de las 4 sesiones. La riqueza fue enorme y fue una riqueza, como dijimos al principio, que se dio con corazón, concordia, con corazón, y de ahí llegó. Ojalá, queridos participantes, que les sirva, como ha mencionado Liliana. Los invitamos a formar parte de la Red Atenea, pero también hay una invitación por parte de Marta Verdugo de crear y expandir a partir de este grupo, ya más para Estados Unidos, iniciativas que puedan aliviar, mitigar los efectos colaterales, los efectos estructurales de esta oscuridad en la que estamos viviendo, y que nuestra luz ilumine muchas costas. Muchas gracias a todos. Feliz culminación del curso. Siéntanse muy contentos y los esperamos también en nuestra próxima edición de Primeros Auxilios Psicológicos con Iniciativa Ciudadana, que empezará en junio.
No sé si Elio o Asiadet quisieran hablar un poquito también de eso. Por mi parte, mucha gratitud. Muchísimas gracias, Xochitl, por tus hermosas palabras. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Sánchez. Gabriela Sánchez es nuestra presidenta, la presidenta de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Además es profesora e investigadora del Instituto Mora. ¿Podrías abrir el micrófono y la cámara, Gaby, por favor? Listo. Muchísimas gracias, Asia. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me honra enormemente que me hayan invitado, Elio Villaseñor y sus travesuras, a que yo ocupe aquí unos momentos para dirigirme a ustedes en relación a esta experiencia tan interesante del curso. Me gustaría decir, y ahí empato muchísimo con lo que Xochitl acaba de mencionar, que este curso no es una cuestión aislada, más bien forma parte, ya ha formado parte de todo un proceso que tiene que ver con una necesidad que se captó con mucha claridad o en el marco justamente del diplomado al que aludía Xochitl, de primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas, que supo leer la importantísima necesidad de abrir un espacio de capacitación, un espacio en donde se pudiera hablar de todo esto que está sucediendo ante la pandemia. Este diplomado, en efecto, lleva ya varias generaciones, ha sido muy exitoso, ha convocado a muchísimas personas y organizaciones y también me da mucho gusto decir que próximamente se abrirá la siguiente edición. Recibirán sin duda alguna todos ustedes información al respecto. Bueno, esta capacidad de responder para diseñar el curso y plantearse como objetivos justo el identificar pues cuáles son estos grandes desafíos y retos que la pandemia nos está colocando enfrente y específicamente a personas migrantes, comprender el conjunto de sentimientos que se están poniendo en juego hoy en día, comprender esa incertidumbre profunda que nos invade, comprender los miedos, comprender pues toda la angustia y tantas cosas que nos están sucediendo durante el confinamiento y las reacciones que como personas, como seres humanos tenemos, ¿no? Pero además de comprender y de asomarnos a la dimensión de desafíos en este sentido, el curso también ofreció una serie de información sobre las acciones que es posible llevar a cabo. Información sobre herramientas, sobre recursos técnicos muy concretos que en el ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial son muy importantes, como decía Xochitl, para poder llevar a cabo mejor nuestro trabajo. Hubo también recomendaciones muy específicas que yo creo que para varios de los participantes fueron muy importantes, ¿no? En este sentido, yo creo que la crisis por la que atraviesa el planeta, pues también nos va a dejar oportunidades. Sin duda alguna, la oportunidad de afianzar la serie de redes y alianzas que este proceso que viene del diplomado y que ha conjuntado tantos y tantos esfuerzos, pues está ahí. Y creo yo que es una gran oportunidad, se decía en términos de cómo aprovechamos, lo decía Liliana muy bien hace un momento, ¿no? Cómo aprovechamos esta inercia, este empuje en donde nos juntamos durante 4 sesiones una buena cantidad de personas. Yo quisiera aludir ahí a algunos datos, ¿no? Datos que me parece importante. Decir, por ejemplo, que se inscribieron al curso 1,062 personas. Seguramente no todas estuvieron al mismo tiempo siempre, eso es claro. Sin embargo, hubo 1,062 personas registradas y de ellas el 80% fuimos mujeres. La diversidad de instituciones de las cuales provienen estas personas también es muy interesante. Fíjense, el 30% casi viene de albergues, de instituciones eclesiales, de líderes comunitarios, de organizaciones de la sociedad civil y activistas como tal, casi el 30%. 20% de participantes se inscribieron como servidores públicos,
15% de instituciones de salud, 18% de la academia y 12% de organismos internacionales. Yo creo que es muy, muy interesante saber también que hubo presencia de 21 países, 15 de América Latina y el Caribe, 4 de Europa, Estados Unidos y África, y 1 de África, ¿no? Yo creo que estos datos nos permiten constatar con toda claridad la relevancia del tema de la salud mental y el apoyo psicosocial y la pertinencia de cursos como este. Yo creo que no cabe duda que nos deja, como decía Xochitl hace un momento, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que nos quedamos con muchas cosas, con muchas inquietudes, con muchas preguntas, con muchas herramientas también, con rutas, con luces en el camino para seguir adelante. Por todo ello, yo quiero felicitar muchísimo, por supuesto, a Liliana, a Xochitl y a Stephanie de la iniciativa de la Salud de las Américas, que junto con Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo han hecho de verdad ahí una alianza muy mágica, diría yo, en donde han podido converger muchas personas, muchos docentes. Hay que agradecer de verdad, pues no nada más a quienes convocan institucionalmente, sino a personas muy concretas, ¿no? Yo aludiría, por supuesto, a Elio Bellaseñor, que siempre en su gran humildad me pide a mí que yo dé la cara, pero el trabajo que él inició hace años desde Iniciativa Ciudadana, junto con un equipo extraordinario, como Aziadet Adame, que es coordinadora académica además del diplomado, pues ha sido de verdad muy, muy importante para lograr siempre junto con muchas instituciones, iniciativas como esta, ¿no? Quiero reconocer también el trabajo que a veces no se ve tan evidentemente ahí en la pantalla, pero que es fundamental para que las cosas funcionen más en estos tiempos, ¿no? En particular quisiera mencionar a Janet Corona, que ella trabaja en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE, acá en México, y su trabajo ha sido también una pieza clave para el éxito del curso. No me queda más que decir enhorabuena, felicidades a todas, a todos docentes, participantes, por haber concluido tan exitosamente este curso y mis mejores deseos a todas y todos en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por este honor. Muchísimas gracias, Gaby, por tus hermosas palabras. Y pues antes de cerrar, pues este ciclo de 4 sesiones del curso, me gustaría hacer mención de algunos detalles logísticos técnicos. Los certificados que siempre son necesarios, en la parte conceptual y la parte de cariño siempre está, pero bueno, bajamos a la parte material. Los certificados se los haremos llegar en el transcurso de las próximas semanas del curso. El día de mañana les estaremos enviando los datos de acceso para cada una de las sesiones grabadas, por si se perdieron alguna o la quieren volver a ver. Es importante que se registren a través de la plataforma Zoom para poder registrar su asistencia. Tienen hasta el domingo 31 de mayo para poder realizarlo. Y bueno, como ustedes saben, además, subimos todas las sesiones a YouTube para poder que ustedes las puedan compartir y que queden de nuestro aporte al mundo. Finalmente, pues no me queda más que compartirles que la próxima edición del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas, que convoca UC Berkeley, que convoca Iniciativa Ciudadana y más de 35 organizaciones de diferentes perfiles más, inicia el próximo 5 de agosto. Entonces, pues ya les estaremos compartiendo la información pertinente para que se sumen a esta nueva iniciativa y síganos, por favor, en las redes sociales de la Iniciativa de Salud de las Américas, de Iniciativa Ciudadana, en la página de primerosauxiliopsicológicos.org, porque vamos a continuar con muchas más actividades en el marco de esta contingencia sanitaria y como parte de nuestra labor cotidiana. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Xochitl, Elio, Liliana, Oscar, Alexandra, Stephanie, Jan, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado en estas 4 sesiones. Saludos y muy buenas noches. Adiós.